Buenos días, tutor y compañeros del curso de instrumentación. Continúo con el desarrollo de la actividad solicitada en la fase número 5. Anteriormente ya hice una propuesta para la medición de temperatura con un sensor LM35 y para la parte de visualización de la variable se utiliza un PIC, la pantalla LCD, la carga de actuador. A la hora de simular en Proteus, utilizando un motor se coloca demasiado lenta, entonces solamente utiliza un transistor y una salida LED y los LEDs indicadores de variable de bajo, medio y alto. El circuito que se propuso es el siguiente. Como mencioné, tenemos un sensor de temperatura, un LM35, el cual se le hace el acondicionamiento de la señal con el amplificador operacional de instrumentación, AD620. Se utiliza una resistencia de ganancia de 21.17K para hacer una amplificación, puesto que el sensor nos da una salida de 0 hasta 150 grados centígrados y por cada grado centígrado hay una variación de 10 milivoltios. Esto quiere decir que la salida de voltaje máxima sería de 0 hasta 1.5 voltios. Internamente el puerto de conversión análogo del microcontrolador PIC tiene un rango de entrada de 0 a 5 voltios. Por lo tanto, aplicando lo que aprendimos en el curso, hacemos el acondicionamiento de esta resistencia de ganancia para llegar al valor máximo de temperatura, que serían los 150 grados, con un valor de 5 voltios. Y de este modo obtendríamos una mayor resolución del microcontrolador al realizar la medida de la variable de temperatura. Esto, como mencioné, entra a uno de los pines, que es el puerto RA0, el conversor análogo. Internamente ya el PIC le cargamos el código para que haga la conversión, la lectura, la adecuación y posterior representación en la pantalla LCD. Tenemos en esta parte los indicadores de temperatura baja, media y alta. Y en este otro lado, las dos salidas. En sí el sistema que propongo es cuando tengamos un valor menor a 40 grados centígrados, activar una resistencia térmica para que la temperatura suba. En caso tal de exceder ese valor, la resistencia se apagaría y se activaría un módulo fan o ventilador para que el circuito baje de temperatura y tratar de mantener estable un set point prácticamente. Sé que es un poco básico porque se podría implementar otro sistema de control más avanzado, pero en este caso lo escogí de esta manera. Tengo las tres referencias. La primera, que es el punto ideal en 40 grados. El punto medio lo tengo establecido si supera los 40 grados hasta 85, y el indicador de temperatura alta sería desde 85 hasta los 150. Bien, el código en C que se utilizó para este trabajo es el siguiente. Por medio del compilador CSS hacemos la asignación de las dos variables con las cuales vamos a trabajar, la configuración interna del PIC, configuramos las entradas y salidas. Estas son configuraciones internas del microcontrolador, la inicialización, un pequeño mensaje de lo que queremos que muestre el circuito, y vamos al ciclo que se va a repetir, la lectura. En este caso siempre vamos a hacer la medición, un retardo, una espera de 1 milisegundo. Aquí vamos ya a hacer una conversión. Esta conversión se hace tomando la cantidad de bits que va a leer el microcontrolador para la unidad de temperatura. Bien, el proceso no lo voy a explicar porque lo tengo en el trabajo que envié, en la propuesta, y ya al hacer la conversión tendríamos un valor que se puede trasladar a la pantalla LCD. En este punto, con comparaciones de if, vamos a determinar cuál LED se va a encender y cuáles de las salidas de fan o de termoresistencia se van a activar. Tenemos los tres
comparadores de ciclo if. Al terminar, dejamos una pequeña espera para hacer la siguiente lectura y el sistema va a estar haciendo una constante medición. Bien, entonces comprobemos el funcionamiento del circuito. En este punto tenemos una temperatura de 0 grados. En este punto podemos ver la salida que se mantenía también en 0, por lo cual el sistema o la etapa de acondicionamiento de la señal estaba bueno, está bien calibrado. Al incrementar un valor de 1 observamos que tenemos baja temperatura y se activa la salida de resistencia térmica para llegar a la temperatura de los 40 grados. Como podemos ver, vamos a ir incrementando. En este punto vamos a 10 y vemos que la salida en la pantalla LCD se asemeja o es parecida a la lectura que está haciendo el sensor. Como es inferior, seguimos teniendo la termoresistencia activada. Vamos a ir incrementando un poco más. En este punto en 22, la resistencia sigue encendida. Vamos en 32, la resistencia sigue encendida y la lectura en la pantalla coincide. Vamos a seguir incrementando. Al llegar a 40, observamos el cambio que se realizó. Ya tenemos una temperatura media, que es la que queremos controlar, y tenemos activo un ventilador. Esto con el fin de enfriar o nivelar la temperatura. Vamos a seguir aumentando. En este caso, como les comenté, vamos en 62. El siguiente punto o indicador de nivel va a ser el que exceda los 85 grados. Vamos en 70. Vamos en 80. Observamos que llegamos a 85 y el indicador continúa el ventilador activado, pero la indicación de nivel o el LED indicador de nivel pasó a temperatura alta o estado rojo. Lo vamos a comprobar hasta el valor máximo de temperatura, que sería de 150. Vemos que coincidan los valores. Vamos en 113, 123, 132, 143, 47, 48, 49, 150. No obtenemos el valor exacto de 150, pero sí está muy cercano. Con esto he comprobado el funcionamiento del prototipo, de la propuesta que hice en el grupo, y validamos que el funcionamiento es correcto. Agradezco mucho la atención prestada y gracias. Hasta luego.